vamos a ver rápidamente a la dermatitis herpetiforme. Entonces, dermatitis herpetiforme, esto va a ser vesículas, pápulas y o pústulas, y estas se pueden erosionar, son pruriticas y están agrupadas. Entonces tenemos, por ejemplo, vesícula, pápula, pústula y así, agrupadas. No tenemos involucramiento de las superficies mucosas. Principalmente se va a presentar en los codos y en las rodillas. O sea, digamos como en las articulaciones grandes, los codos y las rodillas. Otros lugares menos comunes son, por ejemplo, la región de los glúteos, o puede ser el cuero cabelludo, o puede ser el cuello. Entonces puede ser en los codos, en las rodillas, en la región de los glúteos, en el cuero cabelludo o en el cuello. Pero lo más clásico es que sea en los codos y o en las rodillas. La patofisiología es, vamos a tener depósitos de inmunoglobulina IgA en las papilas dermales. Entonces vamos a poner un esquema de la piel. Aquí está la dermis. Y luego tenemos las 5 capas de la epidermis. Así, entonces tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato corna. Ahora aquí en la dermis tenemos los vasos sanguíneos y tenemos los ductos linfáticos. Aquí la dermis está dividida en las papilas dermales y en el la rete dermal. Entonces las papilas están así. Estas son las papilas y de aquí a acá es el rete dermal. Entonces en las puntas de las papilas aquí vamos a tener depósitos de inmunoglobulina IgA. Y es esto, los depósitos aquí en la inmunoglobulina IgA, lo que va a hacer que el paciente tenga vesículas, pápulas, pústulas. Ahora, ¿por qué el paciente va a tener IgA? Clásicamente se va a dar la dermatitis herpetiforme en pacientes que tienen enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca va a ser una reacción autoinmune en donde el paciente va a producir anticuerpos IgA y los va a producir en respuesta a que el paciente consume gluten. Entonces, cuando el paciente consume algo que contiene gluten, como es por ejemplo el pan, el paciente va a venir con síntomas gastrointestinales, o sea, va a venir con diarrea acuosa. Esa es la enfermedad celíaca, y en la enfermedad celíaca tenemos aplanamiento de las vellosidades del duodeno. Entonces, esto es tenemos, aquí está estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno. Ahora el duodeno no está así, sino que tiene así como protrusiones, así. Entonces estas son las vellosidades, esas son vellosidades del duodeno. Entonces en la enfermedad celíaca lo que pasa es el paciente va a tener una reacción al gluten, va a generar anticuerpos IgA en contra de la gliadina que se encuentra en el gluten, y vamos a tener aplanamiento de las vellosidades del duodeno. Esa es la enfermedad celíaca, y los pacientes que tienen enfermedad celíaca son los pacientes, o casi siempre son los pacientes, que desarrollan dermatitis herpetiforme. Ahora se llama dermatitis herpetiforme porque las lesiones, vesícula, pápula, pústula, erosión, se parecen a las lesiones que se dan por el virus del herpes. Pero obviamente esto no está mediado por el virus del herpes. Esto está altamente asociado con la enfermedad celíaca. Ahora recordemos que la enfermedad celíaca se asocia con un subtipo de HLA, que es el HLA DQ8 o HLA DQ2. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de HLA
HLA es MHC, en este caso, como es DQ, es MHC2. Esto lo vemos en la sección de inmunología, pero los pacientes que tienen este tipo de MHC2 o este tipo de HLA, DQ2 o DQ8, se asocia a que tengan enfermedad celíaca. Y como la enfermedad celíaca se asocia con la dermatitis herpetiforme, entonces el paciente que tiene HLA DQ8 o DQ2 es asociado a que tenga dermatitis herpetiforme. Ahora, tratamiento de dermatitis herpetiforme es dieta libre de gluten, o sea que el paciente no consuma gluten. Si es un paciente que tiene enfermedad celíaca y tiene los síntomas gastrointestinales cuando consume gluten, cuando consume gluten, es cuando va a tener la exacerbación de la dermatitis herpetiforme, o sea, va a ser cuando se presente el paciente con las vesículas en los codos o en las rodillas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el paciente no consuma gluten, como es por ejemplo el pan, en dieta libre de gluten. O podemos dar un antibiótico que es Dapsona. Entonces, la dermatitis herpetiforme van a ser vesículas, pápulas, pústulas pruriticas agrupadas, y a veces podemos tener erosión. No tenemos involucramiento de las superficies mucosas, generalmente se presenta en los codos, en las rodillas. También podemos tener afección del cuero cabelludo, del cuello y de la región de los glúteos. Está altamente asociado con la enfermedad celíaca, que va a ser una reacción autoinmune al gluten, en donde el paciente va a producir anticuerpos IgAs, y estas IgAs se depositan en las papilas dermales. Entonces, el depósito de las inmunoglobulinas IgA en la punta de las papilas dermales es lo que produce las vesículas, las pápulas, las pústulas. Tratamiento es que el paciente no consuma gluten, o sea, por ejemplo, que no consuma pan, o podemos dar un antibiótico que es Dapsona. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.